Ahora póngase de pie, ponga la mano en su corazón y dígale a Dios en esta mañana: Señor, hoy quiero recibir tu palabra, hoy quiero atender a tu llamado, hoy quiero aprender el propósito que tú tienes para mi vida. Quiero poder ser una persona que pueda crecer ministerialmente, espiritualmente, Padre, personalmente, que mi familia pueda estar unida a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntese. El tema de esta mañana es así: ¿obedezco o pongo mis condiciones? Si le puedes bajar poquito al monitor del piano, poquito más, al monitor del piano. Ahí está, gracias. ¿Obedezco o pongo mis condiciones? Es sorprendente ver cómo el ser humano ha aprendido a sobrevivir a través de condiciones o a través de lineamientos hechos por ellos mismos. Es triste ver a un matrimonio cuando deciden unir sus vidas en un pacto matrimonial, recibiendo la bendición de Dios a través de autoridades espirituales, y llegar estos a casa y decir: ¿sabes qué? Vamos a poner las cosas en orden. Y dicen: vamos a ponernos de acuerdo. Y ahí entra un problema muy serio en el matrimonio. Vamos a ponernos de acuerdo en nuestros acuerdos. Y esa es la palabra que viene a destruir todo matrimonio. Cuando una persona se pone de acuerdo en sus acuerdos. Y lo primero que dicen es esto: tú y yo somos iguales. Le dice la mujer al hombre: tú y yo somos iguales. Yo le pregunto: ¿está bien ponerse de acuerdo? Y muchas de las veces los dos ceden, dicen: perfecto, tú y yo somos iguales. Tú puedes trabajar, yo puedo trabajar. En otras palabras, tú puedes hacer lo que tú quieras, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero a veces nos ponemos de acuerdo en acuerdos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando un matrimonio entra en acuerdos, quiere decir que están formalizando leyes internas de ellos mismos para poder ejercer lo que ellos quieran. Pero cuando usted decide ponerse de acuerdo con Dios, usted decide someterse a los lineamientos que Dios ha establecido para usted ejecutarlos. Le pregunto yo: cuando la mujer le dice al hombre: tú y yo somos iguales, ¿está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios? No. Porque la palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza de la casa de la mujer, y la mujer es la ayuda idónea. No es lo mismo ser cabeza y ser ayuda. Y eso mismo sucede. Dios le habla al pueblo de Israel, y si usted lee los evangelios de Mateo a Juan, se va a dar cuenta que había siempre dos tipos de personas, dos tipos de oyentes. Los que verdaderamente querían obedecer la voluntad de Dios, querían conocer a Dios, pero también estaban los escribas y los fariseos. Eran aquellos que estaban buscando la manera de debatir con Dios a través de las palabras que Dios decía, que Jesús, decía. Y yo quiero que vayamos al libro de Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 del 23 al 29. Déjeme decirle que esta predicación es para que usted pueda reflexionar y usted pueda entender cuál es el propósito de Dios para su vida, y usted pueda estar de acuerdo con lo que Dios ha establecido. Y Jesús da un mensaje
hablando en Marcos capítulo 3, y dice, versículo 23, y habiéndoles llamado, les decía unas parábolas. Quiero que usted entienda aquí el contexto de esto, de esta pequeña frase, y habiéndoles llamado. Jesús había tenido un debate con los escribas y con los fariseos. Jesús le estaba hablando al pueblo, pero también sabía que estaban los escribas y los fariseos preparados ahí para atacar a Jesús. Y Jesús hace muy claramente esta palabra que vamos a escuchar más adelante. Vemos que era una palabra muy claramente para los fariseos. Por eso le dice, a ver, ustedes vengan acá. Vamos a poner las cosas en orden. Y ve lo que dice Jesús. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Por qué? Porque los escribas, los fariseos, ellos decían que Jesús estaba echando esos demonios y sanaba enfermos por el poder de Satanás. Y Jesús les pregunta y le dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Mire, yo no podía entender el por qué Jesús estaba hablando. Primeramente empieza a hablar de que un reino dividido no puede ser edificado porque se ataca él mismo. Y luego no podía entender por qué Jesús hablaba de que teníamos que saquear. Para poder entrar y saquear la casa de un hombre fuerte, primeramente teníamos que atarlo. Y yo no podía entender más adelante por qué Jesús se refiere y dice a aquella persona que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿sí? Jamás se le será perdonado su pecado. No entendía el por qué Jesús lleva a una, luego a la otra y luego a la otra. ¿Qué comunión tenían esas tres cosas? Y el día que estaba haciendo mi devocional, el Señor me da la revelación. Más de 10 ocasiones he leído este pasaje, más, y no podía entenderlo. Pero el día que estuve en intimidad con Dios haciendo mi devocional, el Señor me da la revelación de este momento. Porque Jesús habla a los fariseos y les menciona estas tres cosas que aparentemente son muy diferentes, pero en realidad tienen mucho en común. Y yo quiero hablarle acerca de esto. Porque déjeme decirle algo. A veces pensamos que peligran más los que están allá afuera, cuando en realidad muchas veces los que estamos aquí dentro somos los que más peligro estamos, más peligrando estamos. A veces nos preocupamos tanto, nos preocupamos más por las personas que están allá afuera perdidas en los vicios, perdidas en el pecado, cuando verdaderamente debemos de preocuparnos los que estamos aquí adentro. Porque esta palabra que Dios estaba dando a través de Jesús a los escribas y fariseos era para los cristianos. No era para los que estaban allá afuera, no era para las prostitutas, no era para el adúltero, no era para el fornicario, no era para el ladrón, no era para el avaro, no, era para los cristianos. Para aquellos que habían tenido un momento de revelación con Dios, que habían entregado su vida a Jesús, que habían decidido seguirle, era para ellos. Así es de que tal vez usted quiera ponerle su tema, peligra más el que está dentro que el que está afuera. No sé cómo quiera ponerle. Pero debemos entender que nosotros debemos estar de acuerdo con lo que Dios ha establecido. Los escribas y los fariseos nunca estuvieron de acuerdo con Jesús. Sabían que Jesús hablaba la verdad,
Entiéndalo, ¿eh? Sabían que Jesús era el Hijo de Dios porque ellos conocían las señales y los milagros que solamente podía ser un enviado de Dios. Ellos conocían la palabra profética, ellos conocían las escrituras, ellos conocieron las profecías de Isaías, de Jeremías. Y ellos sabían que Jesús era la promesa cumplida de parte de Dios. Pero ellos nunca estuvieron de acuerdo con Dios, con Jesús. Y usted tiene que entender que cuando usted decide seguir a Cristo, cuando usted decide entregarle su vida, cuando usted decide que Él sea el Señor y el dueño de su vida, en ese momento usted dictamina someterse a la voluntad de Dios y estar de acuerdo en lo que Él ya ha establecido. Porque muchas de las veces queremos ponernos de acuerdo con Dios y queremos decir: Señor, estas son mis condiciones, quiero que hagamos un nuevo acuerdo, que se haga un nuevo dictado, que en lo cual tú estés a favor de lo que yo quiero hacer y yo estoy a favor de lo que tú quieres hacer. Pero ponerse de acuerdo con Dios no es decir: yo quiero hacer esto y tú tienes que permitírmelo. Ponerse de acuerdo con Dios es decir: Señor, yo estoy dispuesto a someterme a lo que tú ya estableciste en tu palabra. ¿Me entiende? Por eso los escribas y los fariseos no querían nada a Jesús, porque ellos no estaban de acuerdo con lo que ya estaba escrito. No estaban de acuerdo con que iba a venir el Mesías. No estaban de acuerdo que iba a venir alguien que iba a servir, no a ser servido. No estaban de acuerdo que una persona, siendo el Hijo de Dios, viniera al mundo a convivir con los pecadores, a permitir que una prostituta o una ramera tocara su cabeza. No estaban de acuerdo. Conocían a un Dios de amor, pero no estaban de acuerdo que Jesús pudiera compartir amor al pecador. Ahora, nosotros como cristianos no debemos hacer acuerdos con Dios. Nunca. Sáquese de la cabeza esto. Usted no puede hacer acuerdos con Dios. Usted no puede decirle a Dios: Dios, yo te voy a servir, pero quiero que estés de acuerdo que yo voy a hacer esto. Usted no tiene la facultad, y escúcheme bien, usted no tiene la importancia tal para que usted pueda dictaminar sus propias condiciones. Y desgraciadamente todos como seres humanos hemos caído en ese error. Yo caí en ese error. Yo llegué a decirle a Dios: Dios, yo te voy a servir, pero quiero que tú estés de acuerdo conmigo en que yo voy a servirte de esta manera. Yo voy a ir a la iglesia, voy a escuchar tu palabra, pero no me voy a meter en el liderazgo. No voy a predicar tu palabra. Simplemente me voy a portar bien. El día domingo, cuando sea día de fútbol, yo me voy a quedar en mi casa a ver el partido de fútbol. Y al domingo siguiente yo te voy a poder ir a visitar. También quiero que tú y yo nos pongamos de acuerdo, Dios. El día en que yo me peleé con mi esposa, yo no voy a ir a la iglesia porque yo no voy a ser un hipócrita. Y también quiero ponerme de acuerdo contigo. El día que tú no me bendigas, yo no voy a dar mi diezmo ni mis ofrendas. Tú y yo no tenemos el privilegio de hacer acuerdos con Dios. Tenemos el deber de estar de acuerdo con lo que Él ya estableció. Ahora, no podemos decir que estamos de acuerdo con Dios y hacer lo opuesto que Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos servir a Dios y servir a Satanás. Y sabe que hay muchos que están aquí que siguen a Dios, pero también siguen a Satanás. Pregúntele al que está a su lado: ¿no serás tú? Pregúntele. Y ahorita voy a llevarlo enlazando poco a poco a esas tres cosas que Dios dictaminó en este capítulo 3 de Marcos. Diga conmigo: no puedo servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo. En otras palabras, cuando usted entra en acuerdos con Dios,
y usted pone sus propias condiciones, escúcheme bien, la Biblia dice: poca levadura leuda toda la masa. Pero usted decide ponerle la condición a Dios: Dios, yo soy como aquella persona que dice que una no es ninguna, y dos es la mitad de una, y tres es una. Así es que como una chela no es ninguna, yo me aviento una para mitigar el calor. Y la Biblia dice que poca levadura leuda toda la masa. Ah, Dios, yo no voy a caer en adulterio, pero sí me voy a aventar una canita al aire. Yo me preocupé el día de ayer que me metí al Face, porque empecé a ver cosas incorrectas, videos incorrectos, y dije: esto es un peligro letal para una persona que está poniéndose acuerdos juntamente con Dios. Y usted puede decir: entonces, pastor, ¿puede haber personas que creen que están siguiendo a Dios y están siguiendo a Satanás? Sí, déjeme decirle que sí. No podemos hacer lo que Dios quiere y también lo que el diablo quiere. Dios quiere que tú seas un misionero, que seas un discípulo y que te dediques a predicar la palabra de Dios. Y el diablo quiere que tú seas un cristiano de silla. Dios quiere que tú seas un discípulo comprometido con el Señor y que decidas rendirle tu vida a Dios. Pero el diablo quiere que tú vengas a ser un cristiano simplemente de nombre, pero no tengas ningún compromiso con Dios. ¿Qué es no tener ningún compromiso con Dios? No tener ningún compromiso con Dios es no tener ningún compromiso con su congregación. Eso es no tener compromiso con Dios. Si tú piensas que al venir a la iglesia Dios tiene un compromiso de bendecirte, déjame decirte que estás equivocado. Dios no tiene ningún compromiso contigo. Dios solamente se compromete a bendecir y a dar sus promesas con aquellas personas que se han comprometido a rendirle su vida. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas personas que han decidido servir a Dios en su iglesia y en su congregación donde Dios los ha puesto. Por eso muchos flaquean y caen. Por eso muchos resbalan y no continúan. Porque llegan a caer en el error de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Ellos: pastor, le voy a decir cuál es el pecado al cual Jesús se refería, de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, y se va a ir para atrás. Pero antes de llegar a ese punto, yo quiero terminar de concluir para que usted pueda entenderlo a donde yo lo voy a llevar. La única forma, Jesús hablaba de que un reino dividido no puede mantenerse fuerte, ¿cierto? Decía que como Satanás puede echar fuera, ¿sí?, a Satanás. Si Satanás hubiese haber usado a Jesús para echar fuera a Satanás, el mismo Satanás estaría destruyendo su reinado. Y Jesús le dice a los fariseos: no es así, no piensen de esa manera. No sean tontos. Yo vengo en contra de Satanás. Pero Jesús habla y les vuelve a decir a los fariseos que un hombre sabio, un hombre entendido, es aquel que entra a saquear la casa de un hombre fuerte. Y Jesús estaba hablándoles a los fariseos y les decía: la casa de ese hombre fuerte es la casa de Satanás. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a los escribas y los fariseos: yo he venido a la casa donde Satanás gobierna. He venido a esta casa porque el mundo le pertenece. Y yo he venido a saquear su casa. Pero para que yo pueda saquear la casa de Satanás, yo primeramente tengo que atarlo y después voy a erradicarlo. Y eso es lo que el diablo no quiere que usted haga. El diablo simplemente quiere que usted crea que lo tiene atado al momento de estar en acuerdos con él. Pero para que usted pueda verdaderamente entrar a la casa de ese hombre fuerte y quitarle todo lo que no es de él y que le pertenece a usted, porque déjeme decirle que el diablo tiene muchas cosas que a usted le pertenecen. El diablo posiblemente puede tener su felicidad, puede tener su sanidad cautiva,
Y usted no la puede obtener porque el diablo lo tiene atado. Y Jesús le dice literalmente a los escribas y a los fariseos, más bien a los fariseos, les dice literalmente: yo he venido a la casa del hombre fuerte para saquear sus bienes, pero primeramente lo voy a atar. ¿Cómo? A través de la autoridad que Dios me está dando, echando fuera demonios, sanando enfermos, resucitando muertos. ¿Y cómo lo radicó Jesús? A través de la cruz. En el libro de Colosenses, de un fuerte grito de alegría, Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Si alguien le puede dar lectura rápidamente. Colosenses 2, 14 y 15. Eso hizo Jesús. Anuló el acta de decreto. Vino a quitarle a Satanás los argumentos que él tenía en nuestra contra. Y vino a quitarlos para destruirlos, para quemarlos, para cancelarlos. Y vino a darnos una nueva identidad, una nueva imagen. ¿A través de qué? De obedecer los mandatos de Dios. Yo siento que esto merece un aplauso de Jesús. Merece un aplauso a Jesús. La única forma, iglesia, escuche bien, de sacar al hombre fuerte o de saquear al hombre fuerte de nuestra vida, la única forma de sacar al hombre fuerte de nuestra vida, de sacarla de nuestra familia, de sacarla de nuestro hogar, es hacer las cosas que Dios ha acordado que hagamos. Y tenemos que estar de acuerdo con Dios, obedecer sus mandamientos que Él ha establecido desde antes de la creación. Dios ha establecido que el hombre será marido de una sola mujer. Pero si usted se va al libro de los Reyes, al libro de las Crónicas, se dará cuenta que muchos de los reyes, aún David, el amado de Dios, puso acuerdos con Dios y dijo: yo puedo tener concubinas, yo puedo tener tantas mujeres, cuando en realidad solamente Dios había dado una orden: el hombre será marido de una sola mujer. El hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a sus mujeres y se unirá a su mujer. Desgraciadamente el hombre quiso entrar en acuerdos con Dios. Y los escribas y los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿Jesús, es lícito el divorcio? ¿Se puede un hijo de Dios divorciarse? Y Jesús le dijo: lo que ya está escrito desde antes de la fundación es lo que tiene que hacerse. No es permitido el divorcio, pero por causa de la necesidad de ustedes quisieron tener acuerdos con el Padre y a través de la ley de Moisés Dios permitió el divorcio. Pero déjeme decirle que para un hijo de Dios no es permitido el divorcio. ¿Quiénes se divorcian? Aquellos que son hijos del diablo. Aquellos que creen que Dios no tiene el poder de restaurar una familia. Aquellos que creen que Dios no tiene el poder de poder dar amor en una familia. Hace unos días me di cuenta de que algo estaba pasando en mi matrimonio. Y en una ocasión yo le pedí a Dios: Dios, ayúdanos, ayúdame, ¿qué está pasando? Hay cosas que no me gustan de mi esposa. Están saliendo a relucir muchas cosas que no me gustan de mi esposa. Su forma de hablarme, su forma de ser, su forma de actuar, no me gusta. Dale revelación para que ella entienda. Y yo sé que ella también le decía a Dios lo mismo: hay muchas cosas que no me gustan de mi esposo. Y en un día, en esta semana, creo que fue el día jueves, me estaba bañando y yo tengo la bendición de poder tener dos piernas
2 manos y un corazón sano y poder irme a correr. Y yo soy de las personas que no me gusta que mi esposa lave tanto, entonces yo me pongo el short y lo dejo por ahí cuando llego de correr para ponérmelo al día siguiente. Y me dice mi esposa: Daniel, ¿no te has dado cuenta que el short está sucio, lleno de lodo y lo dejaste ahí guardado? Y le digo yo: ¿pero por qué me hablas de esa manera? No me gusta que me hables así. Cuando yo terminé de decir esta palabra, hubo un silencio absoluto. Y yo, bañándome, el Espíritu Santo me dice: qué bonito te ves. Gritándome. Es que Dios no te grité a ti, le grité a ella. No, me gritaste a mí. ¿Y quieres saber por qué me gritaste? ¿Por qué, Dios? Y el Señor me dijo: porque estás dejando de amarme. Y Dios me lleva al libro de Apocalipsis, donde Dios le habla a la iglesia y dice: sé que me amas, sé que haces todo por mí, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y me preocupé. Salí del baño, me cambié, me bajé, saco mi camioneta y estoy a punto de irme. Y el Espíritu Santo me dice: ¿y no me vas a dar un beso? Señor, es que estoy molesto con mi esposa. ¿Estás molesto conmigo? Porque si estás molesto con tu esposa, estás molesto conmigo. Y si dejas de hablarle a tu esposa, me dejas de hablar a mí. ¿Y por qué no se lo dices a ella también? Porque tú eres la cabeza. Porque tú y tu esposa son muy diferentes. Te hablo a ti como autoridad y como cabeza. ¿Quieres saber quién va a llevar más condenación de ti y de tu esposa? Tú. Porque tú eres la cabeza. Me subo al cuarto y mi esposa estaba lavando. Y llego y la veo y me ve. Le digo: Espíritu Santo, ¿así quieres que te bese? ¿Con esa cara? Tú bésame. Y le digo a mi esposa: ya me voy. ¿Está bien? Dame un beso. Un beso santo. Me voy a trabajar. Todo ese día estuve inquieto, no tuve paz en mi corazón. Trataba de conectar con Dios, trataba de leer la palabra de Dios, no podía. Había algo que estaba interfiriendo en mi relación con Dios. Y yo le dije a Dios: Dios, estoy haciendo lo que tú me estás ordenando. He ido con mi esposa, le he dado un beso, le he dicho que ya me voy, reconozco mi falta, pero no sé por qué hay ese silencio de ti hacia mí. Y llegó la noche, y cuando llegó a mi casa, mi esposa estaba con una sonrisa, completamente transformada. No había esa cara que encontré cuando ella estaba lavando. Estaba hermosa, bañada, cambiada, arreglada. Y me habla como si nada: qué bueno que llegaste, te sirvo de cenar, te preparé la agüita que te gusta. Y yo dije: Dios, gracias porque ya restauraste las cosas. Y el Señor me habla al oído y me dice: sí, ya lo restauré gracias a ti. Espero, Dios, que nunca vuelva a pasar esto. Y el Señor me dice: eso depende de ti, no de mí. Y eso me preocupó. Y le dije: ¿cómo? O sea, ¿depende de mí traer paz a mi casa? ¿Depende de mí traer amor a mi casa? ¿No tú eres el amor? ¿No tú eres la paz? ¿Cómo que depende de mí? Sí, depende de ti saquear al hombre fuerte, saquear ese espíritu de orgullo, de envidia, de vanidad, de miseria, de pobreza, de tormento, de juicio y de condenación. Porque si tú permites que en tu casa haya pleito, haya ira, haya rencor, haya egoísmo, haya envidia, tú estás permitiendo que llegue el juicio a tu casa y estás permitiendo que llegue la condenación a tu hogar. Y le digo a Dios: entonces, ¿cómo le puedo hacer para poder erradicar?
sacar a ese hombre fuerte de mi casa. Te voy a decir cómo. Y de repente mi esposa me dice: hay una predicación bien buena que estuve escuchando, ven, escúchala. Ok. Y empiezo a escucharla y era una mujer, la pastora Luz María no sé qué de Colombia. Nunca la había conocido. Se parece a Mariquita, tiene 82 años de edad, algo así, y predica esa mujer con una enjundia. Y esta mujer dice: cuando el amor se pierde, cuando empieza el grito, cuando empieza la queja, cuando empieza el egoísmo en un matrimonio, es porque se ha perdido la intimidad con Dios. Y esta mujer dijo: ¿te gustaría recobrar el amor en tu familia, en tu matrimonio? Y yo dentro sí. Me dice: cuando el amor carece y cuando empiezan a ver todas las cosas malas en el matrimonio, es porque se ha dejado de tener una relación y una intimidad con Dios. Has dejado de orar con tu esposa. Has dejado de tomarla de la mano y doblar tus rodillas en tu cama y bendecir a tu esposa y que tu esposa te bendiga a ti. Y dice: te doy un consejo, empieza a hacerlo. Llama a tu esposa mínimo 2 veces a la semana y ora con ella. Tómala de la mano, oren juntos en su cama, bendigan su matrimonio y dile a Dios que quite las cosas malas que tú ves en tu esposa y que ella lo escuche. Y dile a ella que ella también le diga a Dios que quite todas las cosas malas que ella ve en ti y que tú las escuches. Al día siguiente me levanté, Pedrito, y antes de irme a trabajar, antes de irnos, el día viernes, antes de irnos a surtir, le digo a mi esposa: vamos a orar. Doblo mis rodillas con ella, la tomo de la mano y empezamos a orar. Y empiezo a decirle a Dios: Dios, yo te pido que tú bendigas mi matrimonio. He orado por todos. Oro por mis hijos, oro por la iglesia, oro por el pueblo, pero he olvidado orar por mi matrimonio. Te pido que tú bendigas a mi esposa, que tú guardes el corazón de ella y sus pensamientos. Señor, y hay algo que no me gusta de mi esposa. No me gusta su tono de voz. No me gusta cómo se dirige hacia mí. No me gusta que no entienda lo que yo le digo. No me gusta que malinterprete las cosas. Y mi esposa escuchando. Yo escuchaba que él hacía, pero estaba con un ojo al gato y otro al garabato, escuchándolo todo. Termino de hacer mi oración. Terminamos de hacer nuestra oración, nos ponemos de pie y le digo algo: no miento. Sentí que algo entró dentro de mí y ese fuego de amor volvió a encenderse. ¿Cómo me di cuenta? Que había erradicado ese hombre fuerte de mi casa, que lo había sacado. La Biblia dice: por sus frutos conocerás. Nos fuimos a cenar con mi esposa y le digo a Dios: Dios, están las nubes muy fuertes, yo te pido, Padre, que no llueva hasta que cenemos. Fuimos a los taquitos y ya que cenemos y que estemos en casa, que llueva. Muchas veces Dios me concede mis peticiones, en otras ocasiones no. A veces le digo: Dios, necesito estacionarme en esta cuadra y ocupo un lugar, y de repente un coche sale y yo me meto. Muchas veces Dios cumple mis pequeños caprichitos, pero a veces Dios no lo hace. Y en esta ocasión, ¿qué creen que pasó? Dios no lo hizo, que empieza a llover. Y mi esposa traía una blusa delgadita, floreadita, color azul, muy bonita. Y yo traía mi chamarra porque yo soy una persona muy friolenta. Y llueve y estábamos cenando y terminamos de cenar y el Señor nos dice: quédense aquí, siéntense. Nos sentamos un ratito. Yo dije: no puedo quedarme aquí sentado toda la noche hasta que la lluvia se quite. Dije: vámonos, ok, vámonos. Y agarro y me quito mi chamarra y se la pongo en su espalda. Y me dice: no, ¿cómo te vas a quitar tu chamarra? Tú estás un poquito enfermo, quédate con tu chamarra. Yo me voy así. Dije: no, yo quiero cubrirte. Y cuando yo le pongo a mi esposa mi chamarra y empezamos a caminar por la lluvia, yo veía que mi esposa iba segura. Yo iba detrás de ella
Y yo sentía como todas las chispitas llegaban a mi playera, porque era una playera muy delgada y me mojaba mi espalda y mi pecho. Y el Espíritu Santo me decía al oído: wow, me sorprendiste esta mañana, me sorprendiste en esta tarde y me estás sorprendiendo en esta noche. Veo cómo me amas. Tú me proteges. Me dice el Espíritu Santo: yo te protejo a ti y tú me proteges a mí. ¿Sabe algo? Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que gobierne nuestra casa, el Espíritu Santo nos enseña cómo guiar nuestra casa. Y tal vez usted pueda decir: pero yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo leo la Biblia todos los días, yo oro a Dios, yo ayuno a Dios. Pero escúcheme bien: si en su corazón hay orgullo, hay soberbia, hay altivez, hay odio, y usted no puede perdonar, escúcheme bien, usted va directo a la condenación. ¿Sabe cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Se lo voy a decir, ahora sí se lo voy a decir. Vamos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 28 en adelante. Agárrese. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sea. Qué bendición. Todo pecado puede ser perdonado. Qué bendición para aquellas personas que viven sin Cristo y que han cometido muchísimos pecados. Si ellos llegan a las plantas de Jesús, todo pecado será quitado. Pero, ahí dice Jesús, entra con el pero. ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿Le recuerdo a usted? Le pregunto. A los fariseos. Ahí entraron las dos partes ya. Entraron aquellas personas que tenían hambre de Dios, pero también entraron ya los fariseos. Estaban fariseos y las personas que necesitaban de Dios. Pero cualquiera que blasfeme en contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Diga conmigo: juicio eterno. Wow. ¿Quiénes son las personas que solamente pueden blasfemar en contra del Espíritu Santo? Y yo me hacía esta pregunta. Y cuando yo me hacía esta pregunta, llegaba a mi mente un cuadro donde estaba un borrachito, todo desfajado, todo orinado, no tenía lucidez, y decía: Espíritu Santo, no te quiero. Espíritu Santo, no vales nada. Y empezaba a hablar así, a blasfemar del Espíritu Santo. Y dije: se me hace que esas son las personas que están blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y ese día de la revelación, el Espíritu Santo me dice: no son ellos. Cualquiera persona que no me conoce, cualquiera persona, aquella persona que no ha entregado su vida a mí, dijo el Señor, me decía el Señor, cualquier persona que no ha decidido servirme y no ha hecho un pacto de consagración conmigo y de seguimiento hacia mí, nunca va a poder blasfemar en contra del Espíritu Santo. Entonces le dije a Dios: ¿quiénes son entonces los que pueden blasfemar en contra del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo me dice: solo un creyente que ha dejado de creer. En otras palabras, solo un creyente que deja de evidenciar la fe de Cristo. Solamente uno que confiesa una religión, como los fariseos, son los únicos que pueden blasfemar en contra del Espíritu Santo. Vuelvo a decírselo y se lo voy a leer porque es importante. Solamente un creyente que deja de creer, en otras palabras, que deja de evidenciar la fe de Cristo. ¿Cómo podemos dejar de evidenciar la fe de Cristo cuando Dios te dice: perdona a tus enemigos, y tú dices: yo no perdono? Cuando Dios te dice: bendice a los que te maldicen, y tú dices: yo también lo maldigo.
cuando Dios te dice, ve y haz discípulos, sométete a las autoridades establecidas por mí, y tú dices, yo no lo hago, estás dejando de evidenciar la fe en Cristo Jesús. Pero sorpréndete, cuando una persona fue salva e hizo la confesión de fe y llega al punto de no tener el deseo de seguir a Cristo y se aparta completamente de Dios y vive en el pecado sin ningún remordimiento, esa persona literalmente puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y yo una vez escuché a una gran autoridad que respeto y que honro espiritual, y esta autoridad decía, es tan difícil que una persona que haya conocido a Dios, que haya servido en la iglesia y se aparte de Dios, es casi imposible que pueda regresar a los caminos del Señor. Y no lo entendía yo. Y eso me da tristeza, porque muchas ocasiones yo formé hombres y mujeres, les di parte de mi tiempo, invertí en ellos. Y es triste ver cómo empiezan a apartarse de Dios. ¿Cómo? Tal vez usted en esta mañana esté preocupado y diga, como lo dije yo al Espíritu Santo, ¿cómo puedo hacer para no blasfemar en contra de ti, Espíritu Santo? Y lo primero que el enemigo hace es confundirte. El enemigo tenía cautiva la mente de los fariseos a través de la confusión. Y les decía, ustedes aman a Dios, pero no lo hagan lo que el Hijo de Dios quiere que hagan. Y lo mismo pasa aquí. El diablo te dice, tú amas a Dios, pero deja de servir en la iglesia. Deja de predicar la palabra. Deja de tener intimidad con Dios. Escuche bien. Una persona que ha estado en un ministerio, y hablar de ministerio no quiero decir que sea parte de un equipo de 12, porque un ministerio es agarrar una escoba y barrer la casa de Dios. Eso también es un ministerio, servir. Y cuando una persona decide volver atrás, cuando una persona se aparta del liderazgo, se aparta del ministerio, escúcheme bien, queda descubierto y queda vulnerable al enemigo. Y el diablo lo hace como quiere. Ese hombre ya puede tomar sin ningún remordimiento. Ese hombre ya puede maldecir sin ningún remordimiento. Esa persona ya puede adulterar sin ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque ha perdido su primer amor. ¿Cómo? ¿Cómo poder mantener ese primer amor en nuestro corazón y nunca caer en el pecado de la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Fácilmente. El salmista David lo dijo: Dios, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo le pregunto, ¿el Espíritu Santo puede estar en una casa donde hay odio, donde hay rencor, donde hay amargura, donde hay resentimiento, donde hay inconformidad? La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede morar donde una persona tiene su cuerpo dedicado a Satanás. Cuando un creyente blasfema realmente al Espíritu Santo,
no habrá ningún deseo de servir a Cristo, como no había en los fariseos de servir a Cristo. Y la conclusión de este mensaje es esta: atribuir el poder de Dios a Satanás. Escúcheme bien: atribuir el poder de Dios a Satanás, llamar a algo que es realmente de Dios como si fuera de Satanás, eso afecta, y eso es una ofensa muy seria. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado en contra de quien habla, porque a veces fácilmente hablamos tan deliberadamente de un ministerio, de un siervo de Dios, y decimos: ese es una doctrina satánica, ese es hijo del diablo. Tenga cuidado, porque posiblemente usted esté blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y yo quiero que en esta mañana usted pueda entender lo que Jesús le quiso decir a los fariseos y no pudieron entender. Si usted viene a la iglesia pero sigue sirviendo a Satanás, no ha podido entrar a la casa de ese hombre fuerte y saquear sus bienes, no hay autoridad en usted. Y si usted no tiene la autoridad para poder someter a Satanás bajo sus pies, está propenso a que esté en el peor peligro de su vida. Y un día su corazón se llene de rebeldía, de orgullo y de altivez, y decida usted blasfemar en contra del Espíritu Santo. Ahora, si usted tiene que ponerse a cuentas con Dios en esta mañana, yo le invito a que venga aquí adelante. Si en su corazón hay odio, hay rencor, no puede salir de sus labios una palabra de exaltación a Dios. Si usted tiene problemas ministeriales con su pastor, con su líder, si usted tiene problemas en su matrimonio y ha permitido que el orgullo y la soberbia se entronen en su hogar y no busca la reconciliación, usted puede ser un candidato para que el enemigo marque su sentencia final: condenación eterna. ¿Qué necesito, pastor? Necesita hacer lo que Jesús dijo: humillarse, entregarle su vida a Jesús y decidir estar de acuerdo en lo que Él ya estableció. Dios, es que yo quiero que tú entiendas, yo no le voy a hablar a mi esposo porque él me ofendió, yo no lo voy a perdonar porque él me engañó. O sea, date cuenta, está de acuerdo conmigo, y Dios te dice: si tú no perdonas a aquel que te ofendió, tampoco tu Padre que está en el cielo te perdonará a ti. ¿Quién necesita ser ministrado en esta mañana por Dios? Si eres tú, ven aquí adelante, vamos a orar a Dios. Si tú estás bien, quédate en tu lugar, no hay problema, Dios conoce.
En el libro de Mateo capítulo 12 se encuentran las mismas palabras que Jesús decretó sobre los fariseos. Y Mateo 12:29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. ¿Qué es lo que está haciendo usted en esta mañana? Está atando a ese hombre fuerte. Con este acto que usted está haciendo de venir aquí adelante, está atando usted a ese hombre fuerte. Y dice más adelante: esto está fuerte. No quise entrar en Mateo capítulo 12, porque el versículo siguiente de Mateo 12, versículo 30, Jesús dijo: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cierre sus ojos. Y póngase de acuerdo con Dios. No ponga acuerdos con Él, póngase de acuerdo. Y dígale: Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no te agrada? ¿Qué es lo que te perjudica? ¿Qué es lo malo que hay en mí? ¿Qué es lo que me ha llevado a caer en la pereza? ¿Qué es lo que me ha llevado a caer en el pecado nuevamente? ¿Qué es lo que me ha llevado a caer nuevamente al vicio? ¿Qué es lo que me ha llevado a perder mi amor hacia mi esposa o hacia mi esposo? ¿Qué es lo que me ha llevado a perder mi fe? ¿Qué es lo que me ha llevado a perder mi relación contigo? Jesús sigue diciendo en el versículo 31: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no le será perdonado. Póngase a cuentas con Dios. Dígale a Dios en esta mañana: Señor, hoy quiero erradicar a ese hombre fuerte. Pídale perdón al Espíritu Santo. Hoy es tiempo de pedirle perdón al Espíritu Santo. Ponerse a cuentas con Dios es pedirle perdón al Espíritu Santo. A veces los hijos muy fácilmente se ponen en acuerdo, quieren ponerse en acuerdo con Dios y decirle: Dios, yo sé más que mi padre, por tal razón yo tengo que honrarlo menos. Yo soy libre de hacer lo que quiera y por tal razón yo voy a minimizar la instrucción de mis padres. Pero Dios ha dictaminado algo y Él ha puesto un acuerdo para que tú lo ejecutes. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Ahora yo quiero, si hay matrimonios aquí, quiero que el hombre se tome de la mano de su esposa. Varón, vaya y busca a su esposa. La esposa no tiene que ir a buscarlo a usted. Usted es la cabeza. Usted tiene que buscar a su esposa. Y ahora usted va a pedirle a Dios que ponga amor en usted hacia su esposa. ¿Sabe? A veces cuando el hombre empieza a fijarse en otra mujer, eso
da evidencia de que el amor hacia su esposa se está perdiendo. Cuando hay un amor hacia su esposa, usted no tiene por qué fijarse en otra mujer. Ahora, usted, varón, va a bendecir a su esposa. ¿Cómo la va a bendecir? Pidiéndole perdón. Dígale: hoy quiero pedirte perdón. Que ella lo escuche. Hoy quiero pedirte perdón por todas las cosas que he pasado a tu lado y que me he equivocado. Hoy quiero erradicar a ese hombre que ha querido robar nuestro amor, que ha querido poner un cáncer en nuestro matrimonio. Y yo hoy voy a erradicarlo y no voy a ser como un escriba ni como un fariseo. Hoy quiero pedirte perdón. Y yo hoy pongo mi matrimonio en las manos de Dios. Y ahora usted, como mujer, usted va a dar la retribución de la bendición. Y usted va a decirle a su esposo: yo bendigo los días de tu vida y pido que el amor de Dios gobierne nuestro matrimonio. Pido que el Espíritu Santo tome el lugar en nuestra casa y que sea Él quien nos dé la instrucción para guiar a nuestros hijos, para ser familias sacerdotales, en el nombre de Jesús. Ahora quiero que todos levanten sus manos. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Y usted va a hacer esta oración conmigo. Espíritu Santo, he sido ignorante a tu palabra. Y tal vez con el acto de mi condición y de mi manera de ser, he estado a punto de blasfemar en contra de ti. Pero perdóname, porque he sido ignorante. No sabía lo que hacía, pero ahora sé que si yo me aparto de ti, si yo decido volver al mundo y no tener comunión contigo, yo podría ser un candidato para un juicio eterno. Por tal razón te pido que me perdones y que me des la oportunidad de poder bendecir tu nombre. Quiero ser envuelto por tu presencia. Quiero ser envuelto por tu amor. Quiero que tú gobiernes mi vida. Y así como tú venciste a los principados, a las potestades, a los gobernadores, a las huestes de las tinieblas, a los espíritus malos que operan en los aires, te pido que me des la autoridad para yo hacerlo. Y así como tú moriste y al tercer día resucitaste, hoy me pongo de acuerdo contigo y decido hoy morir. Hoy muere mi orgullo. Hoy muere mi soberbia. Hoy muere mi altivez. Hoy muere mi arrogancia. Hoy muere todo pecado. Hoy decido morir a mí mismo y vivir juntamente contigo. En el nombre de Jesús. Y con este acto yo declaro que mi vida espiritual hoy está guardada en tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.
Me envuelve tu presencia. Deje que el Espíritu Santo lo envuelva en esta mañana. Quiero inclinarme a tus pies. Cante esta canción Me atrapa este momento. y deje que el Espíritu Santo lo envuelva. Padre, madre de familia, hijo e hija que están aquí, hombre y mujer, joven y señorita. No busco bendiciones. La mayor bendición que puede usted obtener No me debes es estar en paz nada, con el Espíritu Santo. Señor, más de lo que tú puedes. Cuando buscamos acuerdos, pensamos que Dios nos debe algo. Pero cuando entramos en acuerdo con Dios, nos damos cuenta que Él no nos debe nada. Nosotros le debemos a Él. Perdón, Dios, por hacer, solo por hacer. Perdón, Dios, por cantar sin adorar. Llévame hasta el principio. Abro mi corazón a ti. Dígale a Dios, perdón Dios por hacer, solo por hacer. Perdón, Dios, por pensar solo lo mío. Perdón, Dios, A veces el hacer acuerdos por olvidar marca el egoísmo que hay en nuestro corazón y pensamos solamente en nosotros. Pero cuando entramos en un acuerdo con Dios, abrimos nuestro corazón y Él hace que nuestra voluntad se doblegue a la suya. Envuelve tu presencia. Quiero inclinarme a tus pies. Me atrapa este momento santo. No quiero salir. Dígale, no busco bendiciones. No busco bendiciones. Dígale al Espíritu Santo, no me debes nada. No me debes nada, oh Señor. Más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Perdón Dios, Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada bastará. Te quiero a ti. Nada más. Nada más. Nada bastará. Te quiero. Nada más. Nada más. Nada bastará. ahora quiero que abra los ojos y quiero que me vea, porque no quiero que en esta mañana usted se vaya con un espíritu de condenación. No. Tal vez usted se apartó de Dios. Tal vez usted volvió a hacer lo malo, volvió a drogarse, volvió a alcoholizarse. Tal vez usted volvió a ver pornografía. Tal vez usted volvió a masturbarse. Tal vez usted volvió a hacer cosas que a Dios no le agradan. Tal vez usted se apartó de un liderazgo y decidió caminar solo. Y pueda preguntarse, entonces yo ya blasfemé en contra del Espíritu Santo. Le voy a decir, no, aún no. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir por qué.
Porque si usted está aquí y si usted aún sigue llorando y ha llorado cuando ha cometido pecado y cuando le ha faltado a Dios, es porque el Espíritu Santo todavía está en usted. Si usted ha pecado y está aquí, es porque aún el Espíritu Santo está en usted. Por tal razón usted no ha blasfemado en contra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta cuando una persona verdaderamente ya blasfemó en contra del Espíritu Santo? Cuando esa persona ya no quiere nada con Dios. Cuando esa persona dice: no me interesa nada, decido amar el mundo, y decide vivir en el mundo, emborracharse, enviciarse, cometer adulterio, fornicación, pecado, orgullo, y ya no hay remordimiento alguno. Es ahí cuando usted se puede dar cuenta que esa persona ha blasfemado en contra del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo ya se apartó de él. Y cuando el Espíritu Santo se aparta de esa persona, a esa persona ya no le importa lo que el Espíritu Santo piense. Ya no le importa lo que el Espíritu Santo sienta. Ahora, ven, mujer, yo sé que tú piensas que tus hijos ya blasfemaron en contra del Espíritu Santo. Escúchame bien. El Señor me dice que te diga algo. Tus hijos aún tienen la oportunidad, porque ellos en su intimidad muchas veces han dicho a Dios: ayúdame. Y cuando está la palabra de Dios en un hombre, aunque esa persona vive en pecado, aún el Espíritu Santo está ahí preparado para ayudarlo. Así es de que, ¿qué tienes que hacer tú, mujer? Orar por tus hijos, establecer el reino de Dios en tu casa, y tienes que involucrarte ministerialmente. Escúchame bien, has flojeado ministerialmente y has dejado de predicar la palabra de Dios. Eso ha traído a tu vida temor. La Biblia dice que Dios honra a los que lo honran, mujer. Y si tú decides poner en alto el nombre de Dios, predicar su palabra y permanecer en una iglesia y ser fiel al ministerio, Dios promete ante ti salvar a tus hijos. ¿Entiendes esto? Yo tenía un tío y me viene a la memoria esto. Él fue hijo de un pastor. Mi abuelo Adolfo murió y él nunca decidió tener una relación seria con Dios. Pero yo me sorprendía cuando él estaba borracho, alcoholizado, y él ponía cantos de Marino y él lloraba. ¿Sabe? Aún el Espíritu Santo estaba ahí. Y cuando el Espíritu Santo sigue habitando en la vida de una persona, sigue redarguyendo esa vida y dice: está mal lo que estás haciendo, tienes que perdonar a tu esposo si no lo has hecho, es porque aún no ha llegado el punto de la blasfemia. Es porque el Espíritu Santo quiere restaurar tu matrimonio. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta mañana en tu matrimonio: restaurarlo. ¿Saben cuántas cosas el enemigo tiene atadas que están haciendo que su amor se pierda? Porque su amor se está perdiendo. Porque viven juntos pero no están de acuerdo. Pero hoy el Espíritu Santo quiere darles el poder y la autoridad para que ustedes erradiquen ese hombre fuerte de sus vidas y ustedes tengan hijos que sean descendencia. Escúchenme bien, porque dentro del amor que ustedes han propuesto han venido hijos, y dentro de esos hijos hay pastores, hay evangelistas, hay profetas. Por eso el diablo ha tratado de destruir su matrimonio.
porque el diablo sabe que si logra destruir su matrimonio, podrá detener el propósito de Dios. No anularlo ni cancelarlo, pero sí detenerlo para la vida de sus hijos. Matrimonios fuertes, hijos marcados bajo un pacto. Y eso voy a hablar la semana que entra con ustedes. Cómo poder entrar en un pacto con Dios. Y vamos a hablar de un personaje llamada Ruth. Así es de que quiero que en esta mañana usted se vaya contento, feliz, sabiendo que el Espíritu Santo sigue ahí y que hoy le da la oportunidad de poder continuar una nueva vida en Cristo Jesús, de victoria, de triunfo y de conquista. ¿Lo cree? Dele un aplauso a Jesús en esta mañana por ello.